Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas. Acá estamos en una nueva edición de Cuestiones del Alma. Hoy un día gris, bastante gris, pero tiene esas particularidades tanto los días soleados como los días grises, donde también se puede disfrutar de los días grises y podemos encontrarnos con la magia que tiene estos días donde estamos más adentro, ¿no? Por decirlo así. Pero igual uno tiene que salir. Y hoy en Cuestiones del Alma vamos a hablar justamente de una temática que tiene que ver, ¿no? Que lo hice en tono de pregunta, ¿por qué nos enfermamos? Es una pregunta que muchos nos hacemos, y dentro de la biodecodificación, que a mí me parece maravilloso el aporte que hace a la medicina holística, por decirlo, a la medicina del alma, vamos a contarles un poquito de lo que tiene que ver con la enfermedad, que ya lo habíamos revisado, que tiene que ver con un llamado de atención que hace nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro organismo, todos nuestros sistemas, órganos y las funciones que conllevan a las distintas, ¿no? Actividades que tenemos dentro, ¿no? Ya sean los diferentes aparatos, el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, ¿sí? El nervioso. Y como siempre digo, ¿no? Dentro de la biodecodificación, ¿sí? Hablamos, bueno, este libro, no sé si los oyentes les he comentado, estamos acá por Facebook, pero el libro azul de la decodificación biológica es un libro que tengo siempre a mano, es un libro muy interesante que habla justamente de lo que tiene que ver la enfermedad, porque hay que desmistificar lo que tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad estamos hablando, ¿sí?, de una reparación que está haciendo nuestro cuerpo. Entonces, muchos decimos, bueno, pero, a ver, yo me siento enfermo, no siento que estoy reparando ninguna situación. Bueno, vamos a entender un poquito de qué se trata, ¿no? Cuando estamos enfermos, ¿sí?, la única manera y la posibilidad que tiene nuestro organismo de conectarnos con algo que nos está sucediendo, que vivimos desde esto que tiene que ver con el estrés, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Se han hecho muchos censos, muchas estadísticas con referencia a el estrés que vivimos. Es la primer causa, ¿sí?, de afecciones, es decir, de muertes, ¿sí?, de accidentes, porque el ser humano está viviendo en estas situaciones de estrés. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo cuando estamos viviendo con este estrés? Aparecen las denominadas enfermedades, sintomatologías, lo que me duele, lo que me sucede, me duele acá, si estoy mal digestivamente, tengo una enfermedad crónica, tengo un quiste, un tumor, y todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, que se manifiesta de alguna manera. Entonces, se ha estudiado, ya lo hemos hablado en los programas anteriores, en los primeros, donde hablaba la biodecodificación, que era una desprogramación, ¿sí?, de estos códigos genéticos, por decirlo así, estos códigos, estas creencias, ¿sí?, que a la hora de hablar se manifiestan en sintomatología y en enfermedad. Entonces, si nos ponemos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Hay muchos agentes que vienen de afuera, ¿sí?, que son exógenos, y los endógenos, es decir, el estrés que podemos vivir ante una situación X, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué nos sucede cuando estamos viviendo una situación de, por ejemplo, ¿sí?, separación? ¿Sí? Siempre lo nombro para ponerlo como ejemplo, ¿no? Imagínense el estrés que provoca, ¿no?, la ruptura, ya sea amorosa, ¿sí?, de la familia.
Estamos viviendo un proceso de estrés donde obviamente el sistema inmunológico baja, las defensas bajan y es muy posible, ¿sí?, que al bajar esas barreras tengamos alguna afección particular, ¿sí? La separación puede ser también que nos provoque situaciones edemas en la piel, ¿sí? Podemos tener alergias, ¿sí? Es decir, a ver, estamos más permeables a que tengamos sintomatologías. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está en conflicto, está en estrés. Por decirlo, está viviendo incoherencia. Esta incoherencia que tiene que ver con algo que me está sucediendo, ¿sí? Que tenemos que charlarlo de este lado, ¿sí? Somos mente, somos cuerpo y también somos alma, somos emociones, somos sentimiento, ¿sí? Entonces cuando nos sucede esto que tanto habla la biodecodificación, algo que sucede desde alto impacto emocional, nuestro cuerpo lo va a percibir. El tema es de qué manera lo manifestamos. Y ahí aparecen estas llamadas enfermedades que yo siempre digo, bueno, la enfermedad es un llamado de atención. La enfermedad nos está gritando y nos está diciendo, fíjate qué puedes hacer con todo esto que te está pasando. Estás viviendo un estrés. No solo te separaste, sino te está yendo mal por esta cuestión. Imagínense que son situaciones que se desencadenan. Es decir, cuando tenemos, ¿sí?, un quiebre emocional, no nos afecta, a ver, solamente con el tema de familia, con el tema de los hijos, de la pareja. Es todo nuestro alrededor que se manifiesta de alguna manera. Por eso siempre digo, ¿no?, que la enfermedad, más allá de que sea un llamado de atención que hace nuestro cuerpo, ¿sí?, nos conecta con ese otro. Es decir, estamos rodeados, somos seres sociables y detrás de una persona que está haciendo esa reparación, esa enfermedad, esa sintomatología, hay un contexto, hay una familia. Como bien lo decía Hugo Segurola con el tema de las adicciones, ¿sí?, que tiene que ver con cuando uno está con una temática de adicción, hay de trasfondo, ¿sí?, una familia, como siempre. Porque este llamado de atención que tiene que ver con la enfermedad, ¿sí?, es un llamado de atención que hace el individuo hacia las personas que nos conectan. Es decir, tenemos problemas, por ejemplo, ¿no?, de huesos. Los huesos justamente tienen que ver con una temática de la desvalorización, ¿sí? Y tenemos esos dolores que realmente, a ver, imagínense, ¿no?, lo que es estar constantemente con dolor. La persona se predispone a estar de mal humor, ¿sí?, fastidiosa, ¿sí?, y nos sentimos mal. Y cuando estamos enfermos, en realidad, ¿sí?, la enfermedad está como realmente, a ver, encasillada, es algo malo que nos sucede, no es algo bueno. Y es difícil tratar de explicarlo a veces, pero no imposible, de que la enfermedad algo nos está diciendo. Si vos tenés una sintomatología, nosotros los biodecodificadores nos guiamos con este libro, el libro azul, que tiene que ver, ¿no?, es muy bonito, ¿no?, que lo hayan nominado el libro azul, es de Enrique Bourón. Habla de los conflictos emocionales que vivimos. Por ejemplo, ¿sí?, un problema que es muy de la actualidad, la obesidad, los problemas que tienen que ver con la alimentación, los trastornos de alimentación, tienen un origen emocional, ¿sí? Vamos a hablar de una desprotección que hemos sentido en algún momento, ¿sí? Y si hablamos de anorexia, bulimia y trastornos alimentarios, tienen que ver con un abandono, ¿sí? Todos estos conflictos emocionales, miren lo que estamos hablando, de estas situaciones de estrés que vivimos, de estos programas que tenemos alojados en nuestra capacidad mental, porque recuerden, siempre les digo, nuestra mente maneja todo, somos pensamiento, pero también somos pensamientos, somos emociones, ¿sí?, y somos biología, somos materia, somos cuerpo, ¿sí?, tenemos órganos, pero también tenemos funciones que hacen esos órganos y tenemos un sistema al cual tenemos que conectarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es una conexión perfecta. Cuando mi mente está bien,
cuando mis sentimientos, cuando estoy en coherencia con las cosas que me pasan, seguramente voy a estar en un estado de salud. Se llama distrés, ¿sí? Así como estamos estresados, tenemos un distrés. Cuando estamos en esa normalidad y tenemos esa coherencia y nos alojamos en ese estado de salud donde se puede disfrutar. Cuando estamos en estado de reparación, en estado de enfermedad, ¿sí? Estamos en ese caos, por decirlo, ¿sí? Que nuestro cuerpo está en esa lucha, algo te pasó, ¿sí? Tenés que ir por ese lado. Entonces ahí aparecemos y vamos a todos los especialistas, los médicos, psicólogos, psiquiatras. ¿Para qué? Para poder resolver esta cuestión que tiene que ver con eso que siempre digo, ¿no? Tiene que ver con ese amor que tenemos que ponerle a las cosas, ¿no? A lo que nos sucede. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que me está pasando algo? O de que mi mente le ha pasado algo mucho atrás y más atrás en el tiempo, para darme cuenta que estoy mal, ¿no? O que me pasó algo que me marcó para toda la vida. Entonces el cuerpo hace así, ¿sí? Ante una situación X, por decirlo, llama la atención y dice, hey, fíjate que estás teniendo un trastorno digestivo por algo que está sucediendo en tu vida. ¿Sí? Hay algo que no podés digerir de toda la actualidad, de lo que te está poniendo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás comiendo nervioso? ¿Sí? ¿Te separaste, perdiste el trabajo? ¿Alguna persona se te fue de las manos? ¿Sí? ¿Estás haciendo un proceso de duelo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Imagínense lo que es la capacidad mental que tenemos, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que manifestarlo. Por eso siempre se trabaja la biodecodificación en estos programas que tenemos en el inconsciente. Que una vez que los ponemos de manera consciente, es ahí donde podemos reparar y ponerle luz y paños fríos a toda esta situación. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos viviendo en situaciones de estrés, ¿sí? Estamos con situaciones del cotidiano, ¿sí? Que no podemos resolverlos, los sentimos sin solución, ¿sí? Y es como que estamos constantemente teniendo situaciones de estrés. El tema es que esas situaciones se alargan, ¿sí? En los días, entonces vivimos muchas situaciones con alto impacto emocional. Entonces, es como que la energía para las funciones vitales baja los niveles, ¿sí? Y entonces, en vez de encargarme, ¿sí? De la parte digestiva a la hora de comer, estoy tan ocupándome de otras funciones que realmente tengo una mala digestión. Y todo me cae mal, y tenemos úlceras, tenemos acidez, ¿sí? Todo tiene que ver con todo y todo se puede resolver siempre y cuando nos demos cuenta de que tenemos que vivir en esa coherencia que tiene que ver con un estado de salud. Si buscamos en este libro, vamos a seguir diciendo, cada reparación, cada enfermedad, no es que tenga una solución, sino, tiene un origen, un conflicto al cual nos podemos poner en relación frente a esta sintomatología. El cuerpo hace una adaptación biológica para decir, fíjate por este lado, fíjate lo que te está pasando. Yo siempre les cuento, ¿no? Que dentro, siempre en mis talleres, en mis charlas, siempre hablo de lo que me ha pasado a mí, ¿sí? Con el tema de las repeticiones, con estos modelos a seguir de vida y todo lo que pudo uno resolver. Por eso digo, sí, si pude yo, vos podés. Y cuando yo pasé por un episodio de un trastorno alimentario en ese momento, ¿sí? Estamos hablando de que mi mente en ese momento estaba muy conectado con eso que tiene que ver con el pasado, un programita que se manifestó, por decirlo, se programó atrás y más atrás en el tiempo, pero la mente, siempre lo recuerdo, no entiende de tiempo. Eso es mañana. Para la mente siempre estamos en presente.
Pero como uno, cuando le pasan cosas y situaciones, se remonta a ese pasado, también nos remontamos a ese pasado a la hora de la enfermedad. Entonces, ¿sí? Ese trastorno, ese abandono simbólico, virtual o real que ha vivido una persona, lo manifiesta en un problema de alimentación. ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿cómo se puede trabajar con todo esto? Sabiendo que tenemos que estar en estado de coherencia, poder liberarnos de eso que nos marcó alguna vez en algún momento de nuestra vida para darle un poquito de luz y conectarnos con el presente. ¿Sí? Toda sintomatología tiene un origen. ¿Sí? El tema es que tenemos que darnos cuenta que esto es algo que podemos resolver siempre y cuando, siempre, esta es digamos, una pregunta que le hago a todos mis pacientes, las personas que hacen consultas. A ver, ¿vos querés cambiar? Y si vos querés cambiar, es muy posible. El 50% del camino está hecho, por decirlo así. Porque se puede volver a ese estado de salud. Estar en esa coherencia perfecta que tenemos entre el pensamiento, entre lo que pensamos, en esas situaciones, ¿sí?, que tenemos en la vida, ¿sí?, lo que sentimos realmente que queremos hacer de esta vida y lo que hacemos. Esa es una coherencia que nuestro cuerpo, para que no manifieste sintomatologías, tiene que estar. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque estamos viviendo en incoherencia a veces. ¿Sí? ¿Por qué nos enfermamos? Porque no nos estamos dando esa cuota de amor. Sé que tengo que tomar agua, pero sin embargo no tomo agua. Tenemos que tomar agua. Somos mucho porcentaje de agua, nuestro cuerpo necesita para las funciones vitales, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicio. ¿Para qué? Para conectarnos con la respiración consciente dentro de todo esto que tiene que ver con las terapias holísticas. Es maravilloso. El movimiento nos traslada, el escuchar música, el hacer algo que nos da placer, ¿sí? El conectarnos con la reparación perfecta que yo siempre digo. A ver, los psiquiatras, los psicólogos siempre lo saben. Sí, no estamos durmiendo bien, ¿sí? Estamos en estado de estrés, porque es necesario reparar desde esa manera. El sueño es importante, porque es ahí donde nuestro cuerpo repone toda la energía para el cotidiano, para el día a día. Entonces tenemos que tener, así como siempre lo dicen, un sueño reparador, que repare todo eso, ¿sí? Tenemos que tener la cabeza, por decirlo, bien fresca. ¿En qué sentido? Y a ver, si estoy muy en el pensamiento, lo hablábamos la otra vez en el tema de las vibraciones. Si estoy constantemente pensando, imagínense en el problema, en un problema que tengo. Imagínense cuánta atención le estoy dando al problema. Y uno se empieza a cuestionar y empieza a decir, bueno, tengo este problema, el problema. Imagínense, 70.000 pensamientos por día tenemos. Es mucho. Imagínense que de esos 70.000 estemos constantemente, ay, ¿qué me va a pasar? Que tengo este problema y no puedo solucionarlo. Bueno, tenemos la alternativa de, a ver, vamos a irnos un pasito enfrente y poder buscar esa solución. Porque la solución está. El tema es que cuando uno, siempre lo digo, está muy adentro del problema, muy adentro de la enfermedad, muy adentro de las situaciones que a veces sentimos como caóticas, desde el dolor, porque estamos pasando por procesos donde hay dolor, ¿sí? Y no estamos hablando de un dolor quizás corporal, por ahí estamos hablando de un dolor emocional, ¿sí? Ahí es donde más necesitamos ponerle luz a todo esto. La luz tiene que ver con eso, con esas gotitas de amor. Siempre lo hablo a mis consultantes, yo les digo,
Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el amor propio, con el tomar decisiones buenas, con esto que tiene que ver con elegir todos los días ser feliz. La felicidad está muy, por decirlo, desde algo estereotipado. Es un modelo de felicidad, pero en realidad la felicidad tiene que ver con lo que te conecta a vos, con lo que me conecta a mí, que me hace feliz. Y hay que elegirlo porque realmente tenemos la opción ahí frente a nosotros. ¿Podemos elegir? ¿Podemos escuchar música y sentirnos plenos? ¿Podemos bailar bajo la lluvia? ¿Podemos, comer un pedacito de chocolate y disfrutarlo y que nos cause placer? ¿Podemos nadar? ¿Podemos jugar un partido de fútbol? ¿Escuchar, no sé, un programa en la radio que nos haga bien? Y esa conexión perfecta con ese que nos haga bien, es maravilloso porque nuestro cuerpo ahí activa esto que tiene que ver con las endorfinas, con todas estas hormonas, ¿sí? Que son, son como mandos que le mandan al cerebro y provocan ese estado de salud, por decirlo así. Imagínense cuando estamos enamorados, que no nos importa nada. Bueno, ese estado es el que tenemos que mantener. El estado de ver la vida con otros ojos. Más allá de que estemos pasando situaciones realmente importantes de nuestra vida. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué hago? ¿Hay solución? Hay solución. Hay solución. Podemos transformar la realidad que tenemos. Más allá de que haya cosas que por ahí creamos que no tienen solución, hay solución. Entonces, en este programa que está hecho con mucho amor, siempre les digo, más allá de que uno haya tocado fondo, haya visto situaciones, haya tenido una vida linda, con cosas tristes, con cosas no tan alegres, con cosas feas, con cosas muy felices, se puede transformar. Entonces, yo creo que con este programa siempre les brindo a todo el que pueda escucharlo, que se puede transformar, que hay eventos en la vida que son realmente de un impacto emocional, que nos sacuden, pero bueno, podemos hacerlo diferente, podemos ver cuál es la opción perfecta para verlo con otros ojos. Por eso siempre digo, ¿no? Este aporte que tiene, la biodecodificación, de ponernos desde otro lado, más allá, como siempre digo, ¿sí? De los especialistas, ¿sí? Que tienen que ver con la medicina alopática. Esto es medicina del alma, ¿sí? La biodecodificación es la medicina del alma. Charlar con un amigo también es medicina del alma, ¿sí? Entonces, yo les acerco una mirada diferente y les digo, se puede. Hay que animarse, hay que dejarse llevar, hay que fluir a veces en estas cuestiones. Y si hay un estado de enfermedad, recuerden siempre, lo más importante es no hacer un rechazo a eso que nos está pasando, sino poder verlo. Como es algo que nuestro cuerpo está manifestándolo, vamos a verlo con amor. Vamos a ir a ese especialista, vamos a ir a ese traumatólogo, vamos a ir a ese médico, vamos a tomar esa poción mágica, ¿sí? Vamos a ir a un psicólogo, vamos al psiquiatra, hacemos bio, hacemos yoga, nos ponemos a bailar, ¿sí? Vamos a zumba, ¿sí? Jugamos un partido de fútbol, algo que nos dé esa cuota de se puede, esto me hace bien, ¿sí? Es importante. Así que bueno, los dejamos hoy con este día, que hay que pensar lo que es desde el agradecimiento del día a día, un maravilloso día, ¿sí? Somos dignos de amor, ¿sí? Siempre les mando mucha luz, mucho amor. Les comento que estamos en los consultorios con Elvira y con Juan, en Dinamarca 655, de manera presencial, para hacer la biodecodificación, el transgeneracional, el Reiki. Y están obviamente todos médicos, sí, hay traumatólogos también, flebólogos, sí, están sí, el neurólogo. Después vamos a hablar de las especialidades esas en los siguientes programas. Y también desde mi aporte, ¿sí? Mis colegas que tienen que ver con la medicina del alma, ¿sí? Bueno,
voy a acá decir, ¿no? Mi hermana, imagínense, es médica, digamos, médica clínica, y bueno, siempre está muy asombrada de esto, de lo que tiene que ver con la medicina del alma, ¿no? La medicina de esto que tiene que ver con la biodecodificación. Así que por eso les digo, acérquense, ¿sí? Anímense a estar mejor, cualquiera sea la técnica, ¿sí? Especialmente obviamente los médicos que tanto, ¿sí? Aportan a nuestra vida, ¿sí? Pero también pónganle un condimento, ¿sí? Para esto que tiene que ver con lo emocional, con lo que nos pasa con el día a día de esta cuestión, ¿no? De estas cuestiones del alma. Así que bueno, hacemos sesiones presenciales, ¿sí? Hacemos sesiones online, y bueno, seguimos para el próximo programa, ahí los martes a las 10:30 por FM del Sol 101.5. Les mando mucho amor, mucha luz, y bueno, nos vemos en el próximo programa.